Why are you gay? Grande Marlaska, gracias por la suscripción. Hoy, no sé si lo sabéis, me imagino que lo sabréis porque me lo acabáis de pasar. Aparte de ser el Día Internacional del Hombre, ¡hombres! Es el Día Internacional del Retrete. Vamos a comentarlo en profundidad. No sé si lo sabéis, pero la ONU ha elegido que el 19 de noviembre, que era el día en el que normalmente había algunos dementes que querían celebrar el acto perverso que es en sí ser un varón, ¿no? Todos esos machos acomplejados que necesitan un día para autocelebrar, ¿no? El Día del Hombre, que es equivalente probablemente, como diría Marta Nebot, a celebrar el Día del Terrorismo. Bueno, en plan, no celebramos el Día del Genocidio, ¿no? No celebramos el Día de los psicópatas, no celebramos el Día de los asesinos. ¿Por qué celebramos el Día del Hombre? Entonces, es algo que se está haciendo mucha gente, yo creo que de manera legítima. Entonces, yo creo que la ONU, un poco así como de coña, ha dicho no. ¿Sabes? Entonces las Naciones Unidas, la sección dedicada al agua, ha decidido que ya que hoy es el Día del Hombre, también podría ser el Día Mundial del Retrete, 19 de noviembre. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo. ¿Vale? Día Internacional del Hombre, Día Internacional del Hombre y Día Internacional del Váter. ¿Vale? Porque sí, porque retrete al machote, puede ser, ¿eh? Mensaje, siempre necesitaremos el retrete, ¿vale? Pase lo que pase, siempre dependeremos del saneamiento para protegernos de las enfermedades, ¿vale? Y 3.400 millones de personas carecen de acceso a un retrete seguro. ¿Sabéis por culpa de quién no tienen acceso estas personas al día del retrete seguro? ¡Porque son hombres! Los retretes están en jaque. La creciente demanda, el cambio climático, el envejecimiento de las infraestructuras y la falta de inversión amenazan nuestros derechos humanos al saneamiento. Dale voz al cambio, ¿vale? Efectivamente, chicos, los retretes son más importantes que vosotros, ¿vale? Vuestros dolores, vuestras inquietudes y vuestras frustraciones se opacan y palidecen al lado de lo importante que es reivindicar los retretes, ¿vale? Y ya está. Eso lo ha escrito ChatGPT. Puede que lo haya escrito ChatGPT, la verdad. O sea, no te lo voy a negar. Pero, quiero decir, esto... Justamente estos días hemos estado hablando del libro de Juan Soto Ibars. Y esto entra un poco en esa dinámica que además... Justo en esa parte me pidió ayuda y yo le mandé algunas referencias y demás. Como de las veces en las que los hombres hemos sido minusvalorados o maltratados en la prensa o en los medios de comunicación en los últimos años. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Desde los estudios estos de por qué los hombres somos muchísimo más estúpidos que las mujeres, la ciencia lo acaba de comprobar. Mira a tu alrededor, pues todo lo que hay a tu alrededor lo han hecho hombres también, o sea, y no te veo diciendo gracias. Hasta la reivindicación de panfletos misándricos y la reivindicación de textos donde se defiende abiertamente el odio al varón porque sí, por la cara. Todo esto, al final... palidece porque luego dice, jo, es que sois unos llorones y demás, no sé qué, y aparecen personajes como Felipe 360 que no son para nada siniestros. Que yo no soy un pedófilo. Vale, aparecen los Felipe 360 de la vida y dicen, pues a mí no me molesta. Pues a mí que nos digan que todos los varones somos unos potenciales violadores, a mí no me molesta. Y ya está. Entonces, aquí se marca el estándar de hasta dónde podemos pisotear a este grupo al que desgraciadamente pertenezco, ¿no? Ojalá no hubiese nacido varón, pero he tenido el privilegio y por lo tanto la maldición de ser un hijo de puta en potencia. Y es así, y así vamos, ¿eh? La casa de un hombre es su castillo y el retrete su trono, salud. A mí no me parece malo del día del retrete, ¿eh? Ojo. Retrete 360. Fíjate, me habíais pasado también, a partir del libro de Juan Soto Ibars, yo espero... Sinceramente, yo espero que el libro de Juan Soto Ibars sirva para... ¿no? Sirva para que haya un cambio, para apuntalar ese proceso, ese giro de hegemonía dentro de la cultura sobre determinados temas en los que en los últimos años se ha validado una versión de la realidad que espero que dentro de poco nos ponga los pelos de punta. Ayer le veíamos en el programa Espejo Público y lo comentamos de manera amplia
cómo finalmente se dirigía, ¿sabes?, de manera desafiante a todo ese ejército de charos que tenía delante y les decía: durante los últimos 20 años habéis hecho lo que os ha salido del coño. Hasta hoy. ¿Sabes? Hoy, hasta a hoy. Ya no os va a colar más. A lo mejor no dijo exactamente esas palabras, pero fue algo así. Bueno, yo solo quiero decir una cosa para acabar. Durante 20 años os ha funcionado esto, ya nos va a funcionar más. Es un problema social que está afectando a muchos conciudadanos, a hombres y mujeres, porque los hombres y mujeres están... Pero él lo está funcionando. Mira que no la habían dejado hablar mucho durante el debate, pero simplemente, como ellas tampoco estaban acostumbradas a debatir estos temas que para ellas eran absolutamente sagrados y formaban parte como de los dogmas ideológicos más asentados, simplemente estaban soltando... Que, fíjate, lo he hablado con él esta mañana y él me dijo: tío, estaba sorprendido de que no se hubiesen preparado la crítica a lo que me iban a decir. O sea, fue increíble. La noche anterior él estuvo como revisando y preparándose para ver por dónde le podían intentar pillar, qué partes a lo mejor podían estar peor defendidas en el libro, ¿no? Él entendía que por lo menos se lo ojearían e intentarían, pues este estudio no te lo sabías, o esto por aquí, o esto por allá. Entonces el tío la noche anterior estuvo preparándose en plan de a ver por dónde me van a salir, ¿vale? Sé que hacen trampas, pero voy a... Y resulta, claro, que lo que se encontró en el programa fue todo lo contrario. Lo que se encontró en el programa fue señoras que pensaban que los mantras que han estado utilizando los últimos 20 años, soltados así, pero el Consejo dice que solo un 0,0081% de las denuncias son falsas, solo ha habido 16 denuncias falsas. Se pensaban que eso iba a colar. Se pensaban que volver a tirarte las mujeres asesinadas a la cara y todas estas cosas, pensaban que iba a colar como un argumento legítimo para invalidarte. Quiero decir, en algún momento tiene que dejar de colar. O sea, quiero decir, una mentira no se puede sostener de manera infinita en el tiempo. Entonces hay un momento en el que todo este castillo de naipes va a empezar a caerse. Ya vamos a empezar a ver esto. O sea, yo quiero decir, de hecho a mí me parece una victoria que mientras estuviese comentando la historia, Susana Griso estuviese ojeando el libro, diciendo: bueno, la verdad es que está muy bien defendido, la verdad es que es bastante riguroso y tal, mientras las charos estaban apelando de nuevo a soflamas emocionales y demás. Entonces me habéis dicho que comente esta pequeña discusión que ha tenido Bow con alguien que estaba hablando del libro de Juan Soto Ibars. Vamos a verlo. Se les ha funcionado también el victimismo estos años que no se molestaron ni en leerse el libro. Fue bastante patético. Sí, claro, yo te digo, o sea, el hecho de que ni se dignen a leerse el libro, yo creo que es un síntoma de que estaban tan en una puta nube, que se creían tanto las reinas del mambo, que ni siquiera han creído que es necesario, ante una crítica como la que se propone aquí, el siquiera plantearse de manera pormenorizada qué es lo que se está criticando o cómo se está criticando. Ellos, te lo desmonto y no desmontan una puta mierda, porque lo único que están lanzando son eslóganes que ya hemos escuchado, que estamos hartos de desmentir, que se han desmentido 150 millones de veces y que seguían utilizando porque le seguían funcionando. Espero que esto deje de funcionar a partir de ahora. Dice: Juan Soto Ibars es un maestro del cherry picking. Para desmontarle y debatir con él hay que ser bastante más espabilado. Primero leerse su libro y después con datos rebatirle. Con gente como Ana Monzón, flaco favor se les está haciendo al feminismo. Y esto es porque Ana Monzón dijo que miente sobre su libro, no quiere debate y demás. Que Juan Soto Ibars, a esta señora, ya le dijo: usted has hecho el ridículo. Hoy has hecho el ridículo y me has ayudado a vender ese libro que explica por qué gente como tú, autodenominadas expertas, son las últimas personas a las que se debe escuchar. Mil gracias por la autodestrucción. Entonces esta señora ha enloquecido un poco. Pero hay alguien aquí que le da la razón. Entonces le pregunta a Bow: hola Juanje, ¿tú te lo has leído? Porque esta es como la versión Susana Díaz, en plan, no, es que hay que leerse el libro para desmontarlo. Que es cierto, hay que leerse el libro para desmontarlo, pero a lo mejor hay que leerse el libro para ver si lo que dice ahí es cierto, es veraz, tiene algún viso de realidad o es todo un bulo o un fake de la ultraderecha. O sea, yo recomiendo a la gente que se lea el libro y que si tiene alguna duda de algún número, de algún dato y demás, lo compruebe, lo chequee, ¿sabes? Lo coteje con otras fuentes y busque y tal, sí. Pero no leeros el libro
pensando que todo es mentira y buscando las maneras de poder justificar ese prejuicio que traes antes de empezar a leerte el putísimo libro. Léete el libro y si lo que dices es verdad, pues cambia tu forma de pensar sobre las cosas que se plantean Polina, te ahí. quiero. Dice, ¿tú te has leído el libro? ¿Qué parte de lo que dice rebatirías? Dice, no lo he leído. Escuchándole rebatiría la parte donde acusa a los jueces de prevaricar por no investigar las denuncias falsas cuando según él hay indicios. Acusar sin dar cifras ni datos objetivos. También rebatiría que la ley de violencia de género acaba con la presunción de inocencia. Que yo sepa, Soto y Bars no usan en ningún momento la palabra prevaricar. Eso lo añades tú. Lo que sí dice es que los jueces y los fiscales no investigan de oficio las denuncias falsas cuando hay indicios. Tú lo rebatirías, es decir, dirías que sí las investigan, ¿correcto? Bueno, aquí le está haciendo la de Bow. Aquí le está haciendo una Bow Classic, ¿sabes? Un All-Star Bow, un highlight clásico. ¿Sabes? Dice, acusar a jueces y fiscales de no investigar cuando hay indicios es acusarles de prevaricar. ¿O cómo lo llamarías tú? ¿Soto y Bars aporta algún caso concreto donde esto haya sucedido? ¿O solo tira la piedra y esconde la mano? Te pregunto a ti, que no sé si has leído el libro. Dice, sí, lo he leído. Y da bastantes datos. Si quieres te los comparto. Pero antes me gustaría saber si tú tienes algún dato que indique lo contrario. Que cuando una denuncia presenta indicios de falsedad, lo habitual es que se investigue de oficio. ¿Lo tienes? Dice, la carga de la prueba... Este se las sabe todas, Juanje. La carga de la prueba recae en el que acusa. Yo no estoy acusando a nadie de nada, y en el momento en el que existen condenas por denuncia falsa, quiere decir que sí se investigan. Otra cosa es que demostrar tal extremo sea sencillo. Ok, entonces tu dato es que existen condenas por denuncia falsa. Ese dato rebatiría a Juan si él dijese que no se actúa jamás, ni una sola vez, pero no dices eso. Dices que solo se actúa de forma muy excepcional. ¿Tienes algún dato que rebata eso? Dime qué tienes que decir, bobo. Poco a poco quiero contestarte a todo. Lo primero es volver a decir que no me he leído el libro, tampoco tengo demasiados datos. Lo primero es que me parece que intentas hacerme trampas. La acusación de que existe una desviación sistemática del sistema judicial es de Soto y Bars, no mía. Esa acusación sin datos es muy fuerte, por eso te lo he pedido a ti. Mira, tío, yo... Te lo digo, yo he tenido conversaciones con jueces. Por ejemplo, una con Lady Crocs que me dijo... No, se deduce testimonio de las denuncias que tienen indicios de falsedad. Y eso, preguntado a otros fiscales y juristas, te contestan, no lo hacemos. Porque desincentivamos que las mujeres que son víctimas denuncien. O sea, que decir, yo entiendo que Juanje diga, esto te lo has sacado de tus cojones morenos, pero cuando existen denuncias, Juanje, ya te lo digo yo desde aquí, no sé si te contestará Bow, pero ya te lo digo yo desde aquí, cuando existen denuncias en las que la mujer ha dicho que su marido ha hecho una cosa X, por ejemplo, me ha agredido, me ha amenazado, me ha pasado esto, ha venido a insultarme, ha venido a amenazar, todo esto, y luego se comprueba que su marido en el momento en el que supuestamente la estaba denunciando estaba, por ejemplo, en otra ciudad, esos casos han sucedido y no se ha deducido testimonio. No se ha abierto una causa contra una señora que decía que su pareja o su expareja la estaba amenazando en el momento en el que se encontraba dentro del plano físico, literalmente a cientos de kilómetros de distancia, de manera comprobable. Entonces, cualquiera que haya conocido y haya estudiado este tema un mínimo, sabrá que de base, no se deduce testimonio, incluso cuando éste presenta casos de falsedad, indicios de falsedad. Te diré que incluso hay sentencias en el que el juez escribe que la denuncia que se ha puesto tiene claros indicios de falsedad. Y aún así no se investigan. Es decir, no es que no se investiguen aquellas que claramente tú te lees los hechos de la sentencia y demás y ves que son falsas por el contexto y la situación que da a entender esto, sino que incluso aquellas en las que el juez también lo cree, tampoco se investigan. Entonces, no es algo que esté acusando sin fundamento, no, es una puta realidad. Si tú no la quieres ver, o tú dices que eso es mentira y que eso es prevaricar y que habría que... Es tu puto problema, pero es así. Juanje. Yo no lo tengo, pero no soy yo el que tiene que tenerlos, ¿entiendes eso, verdad? Si alguien hace tal acusación es lógico pedirle datos, ¿no? Mi dato es totalmente válido porque demuestra que si se investiga... A ver...
Sí, totalmente, pero como decías que había que rebatir a Juan con datos, quería ver si tú los tenías. Pero vale, ya veo que no los tienes, así que vamos a ver los de Juan. ¿Te parece? Según menciona en su libro, este informe del Consejo General del Poder Judicial, donde analizan 200 casos juzgados en primera instancia por las audiencias provinciales, según el Consejo General del Poder Judicial, esos 200 casos eran representativos del total de casos juzgados y prácticamente no contenían ninguna denuncia falsa. De esos 200 casos, 47 eran absoluciones. De ellas, ninguna se había investigado por ser una posible denuncia falsa y la conclusión del informe fue que, por tanto, ninguno de esos casos podía ser una denuncia falsa, porque claro, si lo fuese, se habrían perseguido. Sin embargo, al leer las sentencias de esos 47 casos, resulta que muchas tenían indicios de falsedad muy importantes. A modo de ejemplo, aquí tiene uno de esos casos. Y sin embargo, ninguno de esos casos se había investigado por posible falsedad. ¿Hasta aquí me sigues? ¿Estamos de acuerdo en que un caso como el que ves en las capturas de arriba presenta indicios importantes de falsedad y por tanto debería investigarse de oficio? Vamos a verlo. El testimonio de la señora Sofía viene afectado de graves objeciones de credibilidad que impiden desde todo punto de vista respetuoso con los contenidos mínimos del derecho a la presunción de inocencia extraer información probatoria. En su testimonio plenario identificamos graves incoherencias narrativas con lo declarado en fases previas del proceso. Una de ellas, la más relevante, es que la testigo había exigido al acusado, para seguir con la relación, que se desplazara a Marruecos para formalizar una suerte de petición de mano ante su familia, viaje que, según la declarante, realizó el acusado en el mes de septiembre de 2010 y que, como veremos, no solo no ha sido acreditado, sino que concurre en serias razones para afirmar que la información testifical es sencillamente falsa. La señora Sofía aportó mediante su representación letrada, cuya buena fe y buen hacer no solo presumimos, sino que afirmamos, pruebas documentales que se han demostrado falsas precisamente por la prueba pericial practicada. En efecto, los 4 peritos altamente cualificados de la Policía Científica que comparecieron en el plenario y que emitieron dictamen tanto sobre las fotografías aportadas como sobre los soportes electrónicos de los teléfonos móviles en los que aquellas constaban almacenadas, fueron del todo concluyentes en afirmar que las primeras presentaban evidentes signos de manipulación que se proyectaban precisamente en la imagen incorporada del acusado a dichos fotogramas. Es decir, que las imágenes estaban falsificadas por Photoshop. ¿Qué programa informático manejaba usted? Era el WordPerfect. ¿Vale? Que le ha dicho, Chichi, mira, aquí estoy yo con él en Marruecos. Y en las fotos era como si yo hubiese hecho un corta y pega, control C, control V. Bien. Pero no solo eso, también afirmaron que los archivos electrónicos de los fotogramas que constaban en las terminales telefónicas indicaban igualmente signos de alteración mediante la utilización de programas informáticos de manipulación de imágenes. Las fotografías contenían 2 tipos de imágenes, así aquellas en las que aparecía junto a la señora Sofía, el señor Conrado, y otras en las que éste aparecía con la familia de la señora Sofía residente en Marruecos y que la testigo identifica tomada precisamente cuando afirma que el acusado se desplazó a dicho país para pedir su mano. Pues bien, se ha detectado un montaje de imágenes que impiden acreditar que los fotogramas plasmados respondan a ninguna realidad. Y lo cierto es que cuando una testigo intenta asentar su testimonio sobre pruebas falsas, es obvio que estamos obligados a concluir sobre la existencia de una alta probabilidad de que el propio testimonio sea falso. Tampoco puede obviarse, como elemento de valoración periférico, que la regularidad de la estancia de la denunciante en España se ha obtenido en la aplicación de las previsiones de la Ley Orgánica de 1/2004 en atención a su condición de presunta víctima de violencia de género, lo que acrecienta en este caso las dudas de credibilidad, si bien se nutren sobre todas las previas razones expuestas. La declaración de la testigo, la señora Encarna, persona que convivía con el acusado y la denunciante al tiempo de los hechos presuntos, niega que el acusado maltratara o impusiera ninguna condición de vida a la señora Sofía, afirmando de contrario que era esta quien maltrataba de palabra al acusado. Bien, yo creo que en esto que no lo han escrito machirulos, lo ha escrito un juez. Yo creo que se deduce que probablemente esta denuncia no tiene grandes visos de credibilidad. De hecho, al revés, presenta claros indicios de ser una denuncia falsa. En tanto, estaban photoshopeadas incluso las imágenes sobre las que intentaba sustentar el testimonio de la víctima, ¿vale? Y así lo pone en la sentencia. Entonces aquí le está preguntando a Bou, esto que está dentro, ¿vale?, del informe del Consejo General del Poder Judicial, donde se analizan casos juzgados por distintas audiencias provinciales y que supuestamente son un ejemplo, este es un ejemplo de una denuncia con clarísimos indicios que no se habría investigado y que por tanto serviría o sería utilizada por Juan Soto en ese libro para decir que esto no se investiga, que es un poco lo que ya sabemos todos. Pero ¿cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que te lo explique?
¿En qué puto idioma quieres que te lo lance? ¿Cómo quieres que te lo decodifique, hermano? Y entonces Juanje dice, te sigo perfectamente y tengo que decirte que estás confundiendo hay contradicciones y dudas en el relato con hay indicios de denuncia falsa. Ahí está. Juanje piensa que ahí, en este relato que acabamos de leer, bueno, puede haber contradicciones, ¿no? Y dudas en el relato, pero indicios de denuncia falsa él no ve por ninguna parte, ¿no? No te preocupes, la confusión es fácil, pero te lo voy a explicar porque no es lo mismo. Que un juez diga que un testimonio no es creíble, que encuentre contradicciones, vea fotos manipuladas y concluya absolución no implica automáticamente que deba abrirse una causa por denuncia falsa. Claro, ese es el problema. Esto es una denuncia falsa, que tú sabes que es una denuncia falsa, que a todas luces es una denuncia falsa, que presenta indicios de falsedad. No es que lo sea automáticamente y el juez condene directamente a la señora, es que al presentar indicios de falsedad, véase, presentas fotos manipuladas, dices, oye, señora, le voy a deducir testimonio y vamos a ver si usted, ¿vale?, de manera espuria quiere joderle a este señor de aquí. Pero a Juanje le parece que eso no es así, que está bien. ¿Por qué? Porque una absolución no es igual a una denuncia falsa. No, si eso lo sabemos. La cuestión es, con todos los indicios que hay, ¿no te parece que se debería investigar si esto es una denuncia falsa porque el daño que le puede hacer, en este caso, al señor denunciado es lo suficientemente grande como para que no se frivolice y no se permita que se instrumentalicen este tipo de denuncias y a la justicia, de paso, para razones que no son las que debería perseguir la ley? Le parece que no. ¿Vale? La denunciante aporta pruebas que el juez considera dudosas o falsas. El testimonio no le convence y se absuelve al acusado. Perfecto. Esto pasa en muchísimos delitos de todo tipo, pero eso no significa que haya indicios de denuncia falsa. Dice, ok, entonces, aunque la mujer tenga motivos espurios, presente pruebas manipuladas y la testigo diga que miente y que la maltratadora es ella, todos esos elementos juntos no constituyen indicios de falsedad. ¿Correcto? Dice, buen intento de reducción al absurdo. Es increíble. Buen intento de reducción al absurdo, listillo. Si no estuviéramos hablando de algo tan serio, siento decirte que lo estás simplificando mal, ¿vale? Lo estás simplificando mal. Todos esos elementos juntos pueden ser indicios de que el testimonio no es fiable y por eso hay absolución. Pero indicios, ¿esto indicio de falsedad? ¿Esto os parece a vosotros indicio de falsedad, chicos? Imposible. En ningún caso. O sea, yo me pregunto, Juanje, ¿qué coño es el indicio de falsedad? ¿Qué es el indicio? O sea, ¿en qué momento hay indicio de falsedad? Juanje es muy tonto, pero sigue, dice, pero para que haya indicios de delito de denuncia falsa, la ley exige algo más que en este caso no está presente. Que la denunciante supiera que era falso dolo, por ejemplo. ¿Sabes? Yo cuando digo que alguien ha estado en Marruecos y no ha estado, y por ejemplo presento fotos manipuladas por Photoshop, yo no sé si ha estado, o sea... yo no sé si lo que estoy presentando es falso o no. Yo tengo una foto con este señor que está hecha por Photoshop y yo aquí no veo dolo. Que actuara con intención de perjudicar, que eso puede acreditarse por sí mismo. Por ejemplo, la manipulación de una foto no implica por sí sola que la haya hecho la denunciante. Los motivos espurios no prueban dolo, los testimonios contradictorios no prueban delito. ¿Vale? Si esos elementos bastaran para abrir una causa por... Es que para una causa por denuncia falsa, chicos, es como un juicio... de pena capital, ¿eh? O sea, todas estas cosas que hemos visto no son suficientes. Necesitamos muchos más indicios. Imagínate. Entonces, claro, Juanje, tú eres la viva razón que está justificando que no se persigan las denuncias falsas. Porque claramente ante una denuncia falsa, una denuncia instrumental, tú estás diciendo que de eso nada. Que está todo bien. Que no se persiga, está perfecto. Se absuelve. Bueno, está bien. No hay reducción al absurdo. Los tres elementos aparecen en la sentencia dichos por el tribunal. Solo intento confirmar que para ti esos tres elementos juntos no constituyen un indicio de falsedad. ¿Lo puedes confirmar por si te he entendido mal? No es a mí el que le tiene que parecer X o Y, es al juez, que interpretará y aplicará la ley. Vivimos en un estado de derecho. Claro, retrasado mental. Correcto. Y por eso se dice que los jueces no actúan de oficio. Porque ante estos indicios, ¿vale?, los jueces o los fiscales o quien sea, yes mongol, no actúan de oficio. Si lo hiciesen, al presentarse un caso con estas características, deducirían testimonio y esta señora sería procesada. Pero bueno, la vida, ¿vale? No es a mí al que le tiene que parecer, pues por eso. Le voy a poner, pues por eso.
Y ya está. Y a tomar por culo la bicicleta. Why are you gay?